Y allí estaba, parado enfrente de mí. Yo juro que no podía mover ni tan solo un dedo del miedo que sentía. No me considero una persona particularmente supersticiosa. De acuerdo, claro, me divierte a veces el horóscopo de vez en cuando. A mi novia y a mí nos gusta darle gusto a la mente de que los espíritus y las criaturas existen y cómo perseguiríamos a la gente cuando muéramos y regresáramos como fantasmas. De hecho, mi novia se niega a acercarse a una tabla ouija. Se niega tan siquiera a pensar en ello. Y yo culpo a todas las horribles películas de terror que ve. ¿Para qué tientas a eso? Mejor déjalo así. ¿Para qué quisieras meterse con esos fantasmas malvados? Los fantasmas nunca juegan limpio y se encabronan, te friegan. Eso diría ella. Y también que estoy loco. No creo que haya hablado nunca en serio. Creo que solo lo hacía por precaución. Pero tal vez tenía razón. Todo esto pasó hace tanto tiempo, pero todavía estoy conmocionado. Apenas puedo relatar sobre eso ahora sin que mis nervios se alteren. Hace unas semanas, mi mamá, mi hermana y yo fuimos a Durango durante una semana entera de vacaciones. Íbamos a conducir por todo el estado, visitar bosques, montar a caballo y muchas cosas más. Yo estaba emocionado y de todos modos necesitaba desesperadamente un descanso del trabajo. Manejamos 16 horas hasta ahí y después de un día emocionante nos dirigimos a un rancho para montar a caballo. Llegamos al atardecer, así que era demasiado tarde para montar, pero teníamos todo el día siguiente para recorrer los senderos y ver las vistas. El rancho estaba un poco jodido. Había trozos de acero por todas partes y la cabaña en la que estábamos era de muy mala calidad. Necesitaban desesperadamente una reparación. Juro que el techo de nuestra cabaña estaba todo sucio y partes de él parecía que se iban a caer. Mi hermana y yo revisamos minuciosamente el lugar en busca de arañas e insectos, antes de siquiera pensar en llevar nuestras maletas adentro. En la noche me tranquilicé. Dije, es solo una noche en una cabaña horrible y una cama dura como piedra que probablemente tenga hasta pulgas debajo de las sábanas. Eso me estremecía tan solo de pensarlo. Mi mamá trató de animarnos. Había traído carne para asar y salchichas y afuera había un asador. Felices de salir de la choza, mi hermana y yo encendimos el carbón y pronto algunas personas de las otras cabañas salieron y se nos unieron alrededor del fuego y cada quien asó lo que quiso y así empezamos a compartir historias. Hablamos de dónde éramos, a dónde íbamos y nuestras aventuras en el camino. Muy pronto, las historias se convirtieron en cuentos y leyendas, y el tipo de cosas que normalmente se cuentan alrededor del fuego. Fue entonces cuando hablé. Me encantan las historias, especialmente las de miedo y bueno. Y como estábamos en los bosques de la sierra, estábamos en territorio de bestias, ¿por qué no animar el lugar con un mito de nahuales, de aquellos de los que ustedes saben? Porque los nahuales son considerados seres malvados y muy peligrosos. Eran humanos que adquirieron la capacidad de adoptar la forma de un animal, generalmente a través de una magia muy oscura. Sabía todo eso y conté mi historia. ¿Quién no ama una buena historia de terror? Todo el mundo parecía disfrutarlo. Admito que me tomé algunas libertades creativas con eso
En realidad, solo volví a contar una vieja historia. En serio me metí mucho en la historia y agregué algunas cosas que no estaban en los mitos en absoluto. Le di a nuestro amado y aterrador nahual unos ojos abiertos y enloquecidos con puntitos por pupilas y con una sonrisa demente. Hice que el caminante de piel quedara horriblemente deforme, con las articulaciones hinchadas y brazos demasiado largos y piernas demasiado cortas y una cabeza que nunca se sentaba recta sobre sus hombros. Lo hice tan aterrador como pude imaginar. A nadie le importaba. De hecho, les gustó mucho y un hombre de Sinaloa admitió que la descripción por sí sola era suficiente para asustarlo. Y una vez que terminé, todos decidieron que se estaba haciendo muy tarde. El carbón se estaba apagando y era el momento para irse a descansar. Guardamos lo que quedó, apagamos el fuego y nos dirigimos a nuestra pequeña cabaña. Daba vueltas y vueltas, tratando de quedarme dormido. No podía ponerme cómodo en esa maldita cama. Probablemente una piedra era más acogedora que ese colchón, así que, en contra de mi buen juicio, me levanté de la cama y caminé por la cabaña. Razoné y pensé que si me quedaba despierto hasta tarde, estaría tan cansado que me quedaría dormido sin importar en qué me acostara. Creo que por momentos pensé dormir hasta en el suelo, pero no estaba tan desesperado todavía. Afuera estaba oscuro, como una boca de lobo. No había luces de los faroles, no había luces de automóviles, diablos, ni siquiera las luces estaban encendidas de las casas, y no recuerdo haber visto una sola estrella. Fue un poco espeluznante. Me pareció extraño que no hubiera luces encendidas en toda la propiedad. Uno pensaría que habría una luz en los establos de caballos o en la oficina principal, pero no, nada. Eso fue realmente extraño. Me puse mis chanclas de hule para salir a ver un poco mejor. Apenas podía distinguir el rancho y por alguna maldita razón o estúpida decidí ir a caminar. Finalmente, mis ojos se ajustaron donde podía ver lo suficiente bien para moverme. Caminé de un lado a otro de la carretera donde estaban las cabañas. Le di vueltas al cerco donde estaban los caballos. Excepto que no había caballos, probablemente por ser de noche, pensé. Me di la vuelta para regresar a mi propia cabaña. Me había dado cuenta de que era una estupidez estar solo afuera a esas horas. Necesitaba irme a la cama, pero cuando di la vuelta, había algo en medio del camino. Su forma fue tragada por la oscuridad y apenas pude distinguirlo. Era alto y delgado. Me encogí los hombros y dije, es solo un poste o algo más, y seguí caminando. Pero luego se movió. Me quedé helado, mi respiración se atascó en mi garganta y apenas podía respirar. Solo me lo imaginé, dije, solo me lo imaginé, me estoy volviendo loco, aclara tu maldita cabeza. Pero se movió de nuevo. Mi garganta paralizada logró emitir un pequeño gemido patéticamente débil. Cuando mis piernas comenzaron a perder fuerza, me estremecí violentamente con un estornudo que se estaba acumulando dentro de mí. Mis ojos comenzaron a enfocarse en la increíble figura oscura, apenas visible. Ahora puedo verlo. Era una persona, pero como nada que hubiera visto antes. Sus brazos eran increíblemente largos, sus piernas increíblemente cortas. Tenía un torso demasiado largo para su cuerpo y una cabeza demasiado grande para su cuello.
Su brazo derecho sobresalía a un lado, balanceándose hacia arriba y hacia abajo. Su cabeza giró sobre su hombro izquierdo y se movió bruscamente hacia arriba y hacia abajo, arriba y abajo una vez más. No se movió más que eso, simplemente se quedó ahí, retorciéndose, moviendo los brazos y la cabeza colgando alrededor de su hombro. Ahí estaba yo, como el idiota que era. Mi cabaña estaba a unos cientos de metros y no iba a ser tan estúpido como para intentar pasar junto a él. Mi única opción era dar la vuelta detrás de las cabañas y los establos y esperar que no se moviera. Me obligué a levantar el pie del suelo para dar un paso, pero mis chanclas hicieron un sonido y de inmediato me congelé de horror. La cosa también se detuvo. Se quedó ahí, perfectamente derecho, perfectamente quieto, escuchándome. Me quedé tan quieto como pude. Mi respiración era acelerada y estaba en pánico y traté de obligarme a reducir la velocidad de mi respiración antes de comenzar a respirar con dificultad. Mi corazón estremecía todo mi pecho, todo mi cuerpo temblaba, pero no me moví. Pero tampoco lo hizo él. Comencé a inclinarme lentamente, malditamente despacio, y saqué mis pies de esas malditas chanclas. Mis pies tocaron la tierra y sentía que ésta se desmoronaba. Pero al menos ahora podía moverme en silencio. Eché un vistazo rápido a un lado para ver hacia dónde me dirigía. 2 cabañas estaban inmediatamente a mi derecha. Podía deslizarme entre ellas con facilidad. Solo aparté la mirada, tan solo un segundo. Cuando me di la vuelta, esa maldita cosa se había ido. Yo dije maldita sea, porque sé que está ahí y que va a venir por mí. Sin embargo, todavía no podía moverme, estaba paralizado. No podía moverme sin importar lo fuerte que le gritara a mi cerebro que corriera, que corriera. De pronto, escuché algo detrás de mí. A pesar de que sabía que me iba a llevar la fregada, aún así me di la vuelta. Me recibieron con 2 ojos saltones, sus ojos mirándome sin pestañear, con 2 agujeros negros por pupilas y una sonrisa loca que se extendía demasiado para ser algo remotamente humano. Mi parálisis se rompió mientras miraba esa maldita cosa. Corrí como pude y empecé a llorar. Traté de gritar, pero un horrible peso de plomo en la garganta me lo impedía. Mis pies golpeaban la tierra. Pisé cualquier cosa en mi camino, incluso se me encajó en mi pie una piedra. No importaba, una chingada. Simplemente quería salir de ahí rápido y llegar a mi cabaña. Sentí el frío subiendo por mi espalda, ese frío que sientes que se te hunden los huesos, y no podía dejar de temblar o sollozar. Y no me detuve hasta que atravesé las puertas de mi choza, cerré y salté a mi cama. Me acurruqué debajo de las cobijas, escondiendo mi cabeza, y ahí por fin dejé violentamente de respirar. No dormí en toda la noche. Estaba demasiado asustado. No podía deshacerme de ese escalofrío. Todo lo que pensaba era en esa cosa, parada ahí temblando. Finalmente amaneció y finalmente respiré de alivio. Lo que sea que había visto no había venido por mí. Y ahora que la luz había salido, no podría tomarme por sorpresa. Mamá notó mi pie sangrando y la sangre que dejé a través de la cabaña. Encogí los hombros y le dije que me había cortado la noche anterior cuando estábamos asando carne. No creo que me creyera, pero no insistió. Nos marchamos poco después, y cuando nos fuimos miré el lugar donde una vez
Estuvo esa cosa y me estremecí de nuevo, pero no había nada ya. Me aseguré a mí mismo que no había nada. Nos despedimos de los dueños del lugar y de nuestros compañeros, y el hombre que era de Sinaloa, que había dicho que le gustó mucho mi historia, me volvió a decir lo mucho que le había gustado. Dijo que se lo iba a contar a sus propios hijos cuando llegara a casa. Realmente a ellos les gustan las historias de miedo. Y mientras nos alejábamos, su cabeza rodó sobre su hombro izquierdo y sonrió con una sonrisa amplia y loca mientras nos decía adiós. Hasta aquí llegamos este día, y me da mucho gusto que estés oyendo estas palabras, porque significan que llegaste al final. Y para todos los que llegaron aquí, un abrazo muy fuerte y muchos saludos de su amigo Arlof. Y repitan conmigo: muchas gracias y hasta la próxima.